Bueno, buenas tardes, espero que me escuchen bien, cualquier cosa me avisan y hablo más lento y más alto. Lamentablemente voy a hablar en español, pido enormes disculpas, pero les digo que es mejor que si intentar hablar portugués. Es una mejor solución y espero que el PowerPoint ayude un poquito a ir anclando y por supuesto si tengo que hablar un poco más lento me avisan y ahí voy. Bueno, en primer lugar quería agradecer enormemente la invitación a José Sergio Leite López, a todo el equipo del colegio. Realmente me parece que para mí es un honor estar acá. Creo que es una invitación enormemente generosa por todos los motivos que acaba de mencionar, porque en primer lugar la invitación es a hablar de un tema bastante complejo y bastante dejado de lado usualmente, pero además hacerlo con dos compañeros de mesa que reflejan cuestiones muy importantes del proceso de construcción, ¿no? Por un lado, la vinculación con el movimiento sindical y con los intentos de organización desde las propias organizaciones sindicales sobre estos temas, y por otro lado, los diálogos académicos que venimos intentando construir hace mucho tiempo. Larisa es una querida amiga, además de una colega muy admirada, así que para mí poder estar junto con Neto y con Larisa en esta mesa es un gusto enorme. Pero además porque vengo a hablarles justamente no solo del caso argentino, que va a ser el caso, bueno, es el caso que investigo y del cual estoy autorizada a hablar, digamos, el resto es una aventura, sino porque estamos intentando construir una mirada regional. Entonces el objetivo de esta presentación justamente va a ser hacer tres cuestiones centrales. En primer lugar, hacer una revisión historiográfica del caso argentino, es decir, poder contarles un poco qué se ha hecho desde la Argentina sobre dictaduras, trabajadores y empresas, ¿no? Y en ese sentido voy a hablar de tres campos principales. Voy a hablar desde los aportes desde la historia del trabajo, los aportes desde la historia económica y de empresas, y los aportes desde el campo de los derechos humanos, las vinculaciones entre los tres. Y esto lo voy a hacer muy rápidamente, así que les pido disculpas, va a ser una ventana a futuros intercambios. Pero en segundo lugar voy a intentar contarles cómo este proceso de construcción de un campo problemático en la Argentina se está haciendo de la mano de un diálogo regional que estamos buscando, ¿no? Entonces me quería referir muy brevemente hoy a un proceso de organización creciente que se está dando y de diálogos que se están fortaleciendo en distintos países de América Latina, pero particularmente entre Argentina y Brasil, y que vienen trasladándose en encuentros académicos, en publicaciones y en redes académicas que se están consolidando. Y en tercer lugar me quiero detener más específicamente en cómo esta mirada regional y estos intentos de articulación de una mirada más latinoamericana, o al menos de América del Sur por ahora, porque no salimos mucho de ahí, hay intentos de vincularlo más con América Central y con casos como México, pero son todavía muy preliminares. Pero sí me interesa poder referirme en el final a dos líneas de investigación en las que estamos tratando de avanzar desde una mirada regional, que es por un lado el sindicalismo internacional. Recién José Sergio hablaba del último libro de Larisa y bueno, Larisa tiene una muy amplia producción en este sentido y por eso me parecía muy interesante traer ese eje que estamos trabajando en conjunto. Y por otro lado, la cuestión de la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, que es el tema que centralmente viene motorizando el IEPI en el cual vienen trabajando. Entonces me parecía interesante tratar de plantear en esta charla cómo estos dos ejes que estamos trabajando con los dos compañeros que están aquí en el panel son dos ejes demostrativos de la potencialidad que tiene salir de la mirada nacional para empezar a construir miradas más allá de las fronteras, ¿no? Y contarles un poco cómo lo venimos haciendo. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que cuando hablo de dictadura en Argentina me voy a estar refiriendo a la última. Y esto no es nada obvio porque, como ustedes saben, desde 1930 en adelante, la historia argentina estuvo marcada por una serie de golpes militares y de etapas dictatoriales. Y yo, en función de mi propia especialidad, pero además de poder hacer algo medianamente manejable, me voy a estar refiriendo a la historiografía y a la producción
sobre la última dictadura argentina, que se extiende entre 1976 y 1983. Es decir, que estoy partiendo de un proceso dictatorial que se dio de manera bastante diferente a las dictaduras anteriores en varios sentidos. En primer lugar, en términos de su profunda vinculación con transformaciones económicas a nivel internacional. Es decir, no estamos hablando únicamente de una dictadura feroz, y ahora me voy a referir a eso, sino que además es una dictadura muy terrible en términos de violaciones a los derechos humanos, en una etapa de transformaciones económicas a nivel global y regional, y donde esta propia dictadura impulsó cambios muy significativos que pusieron fin a más de 4 décadas de industrialización por sustitución de importaciones, que promovieron el endeudamiento externo de manera muy radical. La deuda pasa de 8.000 millones de dólares al comienzo de la dictadura a cerca de 45.000 millones de dólares al final de la dictadura, de un proceso de retroceso industrial y de reconfiguración de la matriz productiva, ¿no? En un proceso global que se ha descrito como de financiarización. Entonces estamos hablando de una dictadura particular en una etapa global muy específica. Pero además, y este es el segundo punto, fue la dictadura más brutal y más cruenta de la historia argentina, ¿no? Entonces también tiene características particulares. Se produce, y esto no solo se ha sostenido desde matrices historiográficas, sino que se ha sostenido también en ámbitos judiciales, se instauró un estado terrorista en la Argentina que implicó el establecimiento de centenares de campos de concentración a lo largo de todo el territorio nacional, la división del territorio nacional en zonas y subzonas, y el despliegue de una política represiva que no tiene precedentes en la historia. Sin duda, uno puede encontrar precedentes de otra magnitud y antecedentes, pero no encuentra situaciones de políticas represivas tan intensas como las que vivió la Argentina en esos años. Perfecto. Despacito, me dicen. Bien. Va a ser una misión difícil, le digo. Es más fácil que me ponga a cantar el tema antes de que baje la velocidad, pero bueno, lo voy a intentar, si pude demostrar mi amor juntándome con los colegas ayer, en vez de ver el partido, cosa que me salió bien, estuvo muy bien haberlo hecho, haber estado reunida, hoy puedo hablar más despacio. Bueno, entonces, estamos hablando de una dictadura que ocurre en un proceso de transformación económica global, es decir, el paso de lo que tradicionalmente se ha llamado el fordismo, el posfordismo, un proceso de transformaciones estructurales globales muy significativo, que en el caso argentino además impulsó un proceso de desindustrialización y redistribución regresiva del ingreso, pero que además tuvo un proceso represivo muy fuerte. Y es todo esto lo que se intentó explicar y comprender cuando en el 83 se produjo la transición a la democracia. Es decir, había que explicar no solo 8 años de gobierno dictatorial, sino que además había que explicar este conjunto de efectos tremendos, tanto en términos de la estructura económica y social como en términos de las violaciones a los derechos humanos. La primera interpretación que se construyó en el caso argentino tuvo que ver, por supuesto, con el enorme legado de las violaciones a los derechos humanos. Y lo que primero se hizo desde el campo de los derechos humanos fue promover, a partir de una decisión del presidente Alfonsín, una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que empezó a construir información y un panorama analítico consistente sobre este proceso de violaciones a los derechos humanos al que me refería. Y se consolidó a partir de eso, en primer lugar, una certeza respecto del nivel represivo que había alcanzado la dictadura. Se consolidaron datos confirmados y estimaciones. Ustedes saben que la estimación es que el número de desaparecidos en el caso argentino se aproximó a los 30.000, a las 30.000 personas desaparecidas, más allá de los presos, los muertos, los exiliados, los perseguidos de distintas maneras, ¿no? Estamos hablando de un proceso represivo de una enorme magnitud. Y esto se plasmó en un informe, que es el informe Nunca Más, el libro más traducido y con mayores ejemplares producido en la Argentina, creo que a 15 idiomas o 19 idiomas y con una circulación por todo el mundo,
Pero además se plasmó en un proceso de judicialización temprano que se llevó adelante desde 1985, es decir, 2 años después del final de la dictadura, en lo que se denominó el juicio a las juntas, ¿no? Que en realidad no fue un juicio a las juntas, sino que fue un juicio a las cúpulas militares y a las cúpulas guerrilleras. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la imagen que se consolidó desde el campo de los derechos humanos, que fue que la dictadura era producto de lo que se llamó un enfrentamiento entre dos fuerzas equivalentes y desde lo que se llamó, desde miradas críticas, la teoría de los dos demonios. Es decir, había habido fuerzas militares que tenían la intención de reconfigurar las relaciones económicas y sociales frente a las cuales, y que por lo tanto querían derrotar a organizaciones políticas y políticos-militares que querían transformar el orden social. Y por lo tanto la violencia de unos se había enfrentado a la violencia de otros, y de estas dos violencias había surgido este Estado terrorista. Esta configuración en el campo de los derechos humanos, muy anclada en la historia política, lo que hizo fue justamente poner en el centro estas dos fuerzas: Fuerzas Armadas, organizaciones políticas y político-militares, ¿no? Políticas y guerrilleras. Y lo que hacía de algún modo este juicio, el primer juicio en la Argentina, era hacer equivalentes a estas dos fuerzas a partir de juzgarlas en un proceso judicial unitario. Esto se fue discutiendo a lo largo del tiempo, esta visión de los años 80, muy brevemente ustedes saben que está el proceso de enjuiciamiento en el año 85, hay una enorme preocupación por los juicios que desata en el 86 y 87 las leyes de obediencia debida y punto final, que intentan frenar estos juicios. ¿Sí? En los años 90 hay un proceso de indultos que lo que hacen es, no desconocen el proceso judicial, pero les dan la libertad a todos los que habían sido condenados. ¿Sí? Y solo luego de toda la década del 90 se reanuda el proceso de judicialización desde la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2005, que retoma fallos del 2001 y una declaración del Congreso de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final en el 2003. Es decir, tenemos un proceso judicial que comienza pensando que las fuerzas militares y la guerrilla habían sido igualmente culpables del proceso, luego se frena el proceso de judicialización, y cuando se reabre el proceso de judicialización lo hace con bases muy distintas, porque lo que sucede a lo largo de todo este periodo de la Argentina es que se empieza a pensar en que la responsabilidad del Estado no es equiparable a la responsabilidad de la sociedad civil. Es decir, el Estado terrorista es el responsable por las violaciones a los derechos humanos y es el que comete delitos de lesa humanidad. La sociedad civil comete delitos, no comete delitos de lesa humanidad, no comete violaciones graves a los derechos humanos. El que puede cometer esas violaciones graves a los derechos humanos es el Estado. Y es en estas bases que se reabre el proceso judicial desde el 2005 en adelante, sin las dos limitaciones que había tenido inicialmente. La limitación de la obediencia debida, es decir, que solo las cúpulas son responsables, esto se elimina, y sin la limitación del punto final, que es que hay un momento para judicializar, y luego de esa fecha no se pueden seguir judicializando. Las dos cosas se eliminan. Por lo tanto, se reinicia el proceso de judicialización en bases completamente distintas. Bueno, esta es una narrativa muy importante del caso argentino. Ahora, esta narrativa deja fuera cosas significativas, cuestiones muy significativas, y que tienen que ver con la otra característica que yo les había marcado para comprender la última dictadura argentina. Les había marcado dos características. Una característica que eran las severas violaciones a los derechos humanos y la instauración de un Estado terrorista. Eso es lo que permite marcar el proceso de judicialización y esta interpretación desde el campo de los derechos humanos. Pero les había marcado una segunda característica, que es que la dictadura opera una profunda transformación económica y social y opera cambios en los derechos laborales, en la situación de los trabajadores, en las condiciones de vida, en la distribución del ingreso. En la Argentina, en el peronismo, 1946-1955, se había llegado a una distribución del ingreso que en su pico alcanzó un 50% para los asalariados, de participación de los asalariados en el ingreso, y un 50%
de los beneficios, es decir, del capital, ¿sí? Pensando en una distribución funcional del ingreso. Esto es lo que había estado en disputa entre el 55 y el 76. Hubo una baja muy grande de la participación de los asalariados y una recuperación muy significativa desde el proceso de movilización sindical a fines de los 60 y en los 70. La dictadura buscaba reconfigurar esa participación de los trabajadores en el ingreso y buscaba justamente mover este nivel de participación de los asalariados que estaba en torno a los 45 puntos del ingreso nacional a mediados de los años 70. Lo primero que uno puede ver cuando ve datos de la dictadura es que se pasa de un 45% de participación de los asalariados a un 22% en el año 1982, en el pico del proceso hiperinflacionario. Y este proceso no está contemplado por la narrativa puramente política. Cuando nosotros vemos el desarrollo del Estado terrorista, vemos las severas violaciones a los derechos humanos y podemos hablar de las desapariciones, de las prisiones, de la persecución política, de la tortura, etc. Pero no podemos ver cuál es el correlato dictatorial en términos de las condiciones de vida y las formas de organización. Y para eso hubo otras dos corrientes que fueron muy significativas, que también desde los años 80 trabajaron sobre estas visiones de la dictadura. Una de ellas es la producción en el campo de historia del trabajo y otra de ellas es la producción en el campo de la historia económica. En ambos sentidos hubo una producción sostenida desde los años 80 que ayudó a iluminar algunos de estos aspectos que mencionaba antes. Es decir, ayudó a cuantificar la pérdida de participación de los trabajadores en el ingreso, ayudó a visibilizar el cambio en la estructura económica, el proceso de desindustrialización, pero además el proceso de reestructuración dentro del propio sector industrial, el proceso de concentración y las ganancias extraordinarias de algunas empresas. Ayudó a mostrar el cambio en las relaciones laborales por parte de la historia del trabajo. Se documentó cómo la dictadura no solo reprimió, sino que fue muy fértil en el proceso de cambio de legislación laboral. Y hubo una intervención muy fuerte sobre el papel que tenían que tener los sindicatos, sobre las formas de organización en los lugares de trabajo, sobre si los trabajadores podían tener representantes sindicales o no y cuáles eran sus funciones, ¿no? Y de hecho, estas transformaciones económicas y laborales tenían mucha relación con la represión. Y vemos que esos delegados sindicales, los representantes de los trabajadores en los lugares de trabajo, eran algunos de los más perseguidos en términos represivos. Muchos de los desaparecidos eran trabajadores, eran militantes sindicales, eran representantes de base. Entonces, ya desde los años 80 existieron trabajos tanto desde la economía como desde la historia del trabajo que permitieron avanzar en este sentido. Pero me interesa sobre todo ver que esto continuó en la década de los 90, donde estas tres corrientes, tanto la corriente de análisis desde el campo de los derechos humanos y todo este proceso de transformaciones que les decía, los 90 fueron un tiempo de impunidad en la Argentina, porque luego de las leyes de obediencia de y punto final vinieron los indultos y se prohibió el juicio interno de estos delitos, y entonces el movimiento de derechos humanos recurrió al ámbito internacional, ¿no? Y es en este contexto donde Chile hace lo mismo y es detenido Pinochet en Londres, ¿no? Y donde varias centrales sindicales argentinas, varios sindicatos en torno a una central, que es la Central de los Trabajadores Argentinos, la CTA, hizo una presentación ante Baltasar Garzón en España, justamente resaltando la violación a los derechos de los trabajadores durante la dictadura y el hecho de que muchos de los desaparecidos eran trabajadores. Y es en ese momento donde se activan los juicios por la verdad en el caso argentino, que son muy desconocidos pero que fueron de una fertilidad inmensa. Desde fines de la década del 90, cuando no era posible juzgar penalmente, se abrió la instancia de los juicios por la verdad que permitió recoger testimonios para lograr justamente ampliar el universo de casos que había logrado abordar la CONADEP. Solo meses después de la dictadura había muchísima gente que no había testimoniado, sobre todo los trabajadores y los sindicalistas. Algunos de ellos ya habían prestado testimonio y habían marcado algunos casos que ahora voy a mencionar, como los casos de Ford, de Mercedes-Benz, de Ledesma, de Astilleros Artaza, de Hacienda,
eran todos casos que ya estaban marcados desde los años 80. Pero había una gran cantidad de otros sectores más invisibles, ¿no? Trabajadores quizá más vinculados al ámbito rural, más vinculados a otras actividades menos dinámicas, que no habían podido hablar en ese momento y que hablan en el marco de los juicios por la verdad. Entonces, la década de los 90 fue una década de impunidad, pero fue una década en la cual se pudo avanzar en estos sentidos y en este campo se pudo avanzar también en la mirada regional. Ahí tenemos algunos precedentes interesantes para nuestro trabajo de articulación regional, como el libro de Paul Drake del año 94, un libro que intenta poner en común los casos de Chile, Argentina, Uruguay, introduce a Brasil en la comparación y también lo vincula con los casos de España y de Grecia, incluso con transiciones, porque está en el marco de los análisis de la transición, ¿no? Ustedes saben que hay todo un campo inmenso de estudios transicionales. Y hay otros libros, como por ejemplo una compilación que se hizo desde Chile, sindicatos y autoritarismo en América Latina, compilado por Falabella y Barrera, que tienen varios estudios regionales. Hay trabajos de Gerardo Munk, que también intenta una mirada regional. Los 90 entonces son un momento de bloqueo en cierto sentido, porque además el avance del neoliberalismo trajo un correlato de enorme desprestigio para los estudios laborales y privilegió en el campo de la economía a las miradas neoclásicas y ortodoxas, desprestigiando enormemente a las miradas heterodoxas, pero aún en ese campo se pudo avanzar en una cantidad de sentidos. Quería destacar sobre todo que en la época posterior, es decir, desde la crisis del 2001 en adelante en Argentina, desde la salida de la crisis en el 2003, hubo un proceso de producción muy interesante. Por un lado, y quería marcar este gran crecimiento de la producción en todos estos campos desde el 2003 al 2015, ¿no? Por un lado, porque hubo un cambio enorme en términos de la política respecto a derechos humanos, ¿no? Sostenida desde distintas instancias estatales. En el 2001, este fallo anula las leyes de obediencia civil, punto final, un fallo judicial. En el 2003, el Poder Legislativo saca una ley anulando las leyes de obediencia civil, punto final. Y en el 2005, la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia civil, punto final. Estamos hablando del Poder Legislativo, del Poder Judicial y además de políticas por parte del Poder Ejecutivo de reapertura de los juicios, ¿no? En este marco, ustedes saben que el presidente Kirchner en ese momento vuelve a entrar, reabre lo que había sido la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los campos de concentración más terribles de la Argentina, por donde se estima que pasaron 5.000 detenidos desaparecidos. Es un museo que les recomiendo visitar, un museo muy conmovedor, muy estremecedor. Pero el presidente decidió ir ahí y decidió pedir perdón en nombre del Estado, el 24 de marzo de 2004, en lo que fue un cambio de política muy significativo en el campo de derechos humanos. Por otro lado, se produjo una apertura y una creciente accesibilidad de archivos, ¿no? Y ahí voy a tardar para siempre si empiezo a mencionar, pero quiero decir, se abrió, por ejemplo, el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, es decir, un archivo de inteligencia que permitía ver cómo siguió la Policía de la Provincia de Buenos Aires a las organizaciones sindicales, a las organizaciones religiosas, a los militantes políticos, y permitía ver las fichas personales de seguimiento a una gran cantidad de personas y organizaciones. Pero además se creó el Archivo Nacional de la Memoria, se abrieron archivos en distintas oficinas, incluso se crearon equipos de investigación para revisar la historia de determinadas instituciones a la luz de la dictadura. Por ejemplo, esto sucedió, y acá se cruza con la economía, con el Banco de la Nación Argentina, que es una investigación sobre el papel del banco en dictadura, el Banco Central de la República Argentina, que generó una Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Valores, que permitió documentar cómo los militares expropiaron algunas empresas y transfirieron esas empresas a otros sectores económicos, cómo determinados peritos especializados asesoraron a los militares para hacer interrogatorios contables, es decir, hubo empresarios secuestrados a los cuales se los secuestró para expropiarles sus propiedades y hubo peritos especializados dictándoles las preguntas a los torturadores. Y todo esto se pudo probar a partir de los archivos
de las propias instituciones de las cuales estamos hablando. Entonces, se produjo entre el 2013 y el 2015 una producción muy significativa desde el campo de las ciencias sociales. No solo el de la historia, que es el campo del que vengo yo, como les decía desde el principio, mi mirada es histórica, pero yo pertenezco al área de Economía y Tecnología de Flaxo, que tiene estudios económicos como su centro y su articuladora a lo largo del tiempo. Y hubo una gran producción interdisciplinaria en todo este tiempo que permitió abordar una gran cantidad de aspectos que antes no se habían visto. Por un lado, casos de establecimientos fabriles, casos de establecimientos laborales enteros, donde uno podía empezar a ver trayectorias empresariales, desarrollos sindicales, etc. Por otro lado, estudios regionales. Todo lo que antes había estado muy centrado en Buenos Aires empezó a privilegiar estudios en otras regiones del país. Y así pudimos tener estudios más o menos completos, pero referidos a las transformaciones económicas y sociales en distintos puntos del país por primera vez. Se empezó a incluir dentro del colectivo de los trabajadores la visibilización de las mujeres, que habían sido invisibles durante mucho tiempo y lo son en gran medida hasta la actualidad. Hay un déficit muy significativo y se empezó a introducir un análisis de género en algunas de estas cuestiones. Tanto en lo represivo, donde hubo un desarrollo enorme, la represión tuvo un sesgo de género muy importante en la Argentina, hubo políticas represivas específicamente dirigidas a las mujeres de manera muy fuerte, y esto se juzgó como tal. La violencia de género se apartó de la tortura y se consideró, se le dio un estatus propio y se empezaron a juzgar estos delitos de manera independiente. Esto tuvo una enorme repercusión en el campo de las ciencias sociales, en la visibilización de las cuestiones de género, tanto en lo represivo como en lo organizacional. Y esto permitió además empezar a analizar de manera mucho más compleja estos vínculos entre economía y dictadura que se habían denunciado desde un comienzo, que se habían probado desde los años 80, pero que no había manera de reconstruir en términos de sus dinámicas internas, si no era a partir de estos archivos que les digo. Solo mirando los fondos del Banco Nación y los fondos reservados que se giraron a las Fuerzas Armadas, la manera en la cual el financiamiento público se dirigió a los fondos represivos, era posible analizar estos circuitos. Solo analizando la documentación de la Comisión Nacional de Valores era posible ver la rearticulación del sector empresario de la mano de la dictadura, ¿no? Y así se fue avanzando enormemente en lo que creemos que es una visibilización de otros aspectos que complementan, no desmienten, sino que complementan. Toda la línea de análisis de la visibilización del impacto dictatorial sobre trabajadores y empresas trae una enorme preocupación. Porque de algún modo, históricamente, el eje central del análisis había sido el Estado, ¿no? Y eso llevó mucho tiempo, como les contaba en un principio. En realidad se había considerado equivalente la violencia de la sociedad civil y la del Estado. Y solo luego, todo un proceso de análisis en diálogo con las discusiones internacionales sobre derechos humanos, se entendió que el terrorismo de Estado es incomparable respecto a cualquier violencia que viene de la sociedad civil y tiene un estatus propio. Los delitos de lesa humanidad son los cometidos por el Estado. Introducir en esto dimensiones económicas y empezar a ver que este sujeto represivo es más complejo, trae un enorme peligro incluso para la gente que logró, luego de tanto tiempo, construir esta visión. Y sin embargo creemos que es central porque no implica denegar la responsabilidad estatal, sino que implica empezar a analizar las formas en las cuales este Estado se vincula con otros núcleos de poder, en particular con el poder económico. Bueno, simplemente quería decir que este proceso que se hizo para el caso argentino, sobre el cual puedo decir muchas más cosas, pero tengo ganas de escuchar a los compañeros y escucharlos a ustedes, en verdad no fue único de Argentina. En los últimos 10 o 15 años hubo un cambio muy significativo en la producción sobre dictadura a nivel regional. Nos encontramos en el caso de Brasil con que la Comisión Nacional de la Verdad motorizó una gran cantidad de cuestiones, pero que tiene precedentes, que en realidad motorizó fuerzas que ya estaban ahí, equipos que ya estaban ahí, trabajando sobre sujetos sociales que habían visto modificada su situación, sus condiciones de trabajo, las formas de vigilancia dentro de los establecimientos laborales.
el cambio en las políticas estatales respecto del conflicto laboral, respecto de la sindicalización, respecto de los derechos a la protesta. Bueno, había una enorme producción que de algún modo encontró en la Comisión Nacional de la Verdad un catalizador, si quieren un propósito. Todas esas investigaciones que se habían estado desarrollando en verdad tenían un destinatario posible y un marco institucional en el cual se podían volcar para dar una imagen de la dictadura bastante más compleja de lo que se había tenido antes. Y lo mismo pasó en el caso de Chile. Ustedes saben, o quizás no, porque es bastante desconocido, en el caso de Chile se reactivó un proceso de judicialización que es enorme. En la actualidad, Chile tiene un número similar de juicios al que tiene Argentina. Hay juicios por delitos de lesa humanidad desarrollándose con un número fenomenal en Chile, con condiciones mucho más precarias que en el caso argentino, porque la tipificación de los delitos implica condenas mucho más bajas. Entonces, la gran mayoría de las condenas implican condenas de 3 años de cárcel, y en muchos de estos casos son en prisiones especiales, específicas para responsables de violaciones a los derechos humanos y en condiciones muy distintas a las de los presos comunes. Pero a pesar del tamaño de las condenas y el lugar de realización, hay un proceso de judicialización muy grande que movilizó gran parte de la caracterización de la dictadura en Chile. Entonces, claramente Argentina, Brasil y Chile tenían una potencialidad de diálogo muy importante que se unía a abordajes incipientes en el caso de Uruguay y Paraguay, que también empezaron a tener investigadores trabajando sobre estos temas desde otra perspectiva. Esto implicó empezar a trabajar en términos de red, ¿no? Implicó primero empezar a tener contactos, y acá con Larisa venimos hace varios años ya trabajando en conjunto e intercambiando, pero además implicó realizar cuestiones muy concretas. En Río, en el año 2015, se hizo un seminario sobre mundos de trabajo y dictaduras, que fue muy significativo, con representantes de distintos países de la región. En Buenos Aires, en el año 2016, se hizo otro seminario, y en marzo de este año, en 2018, se hizo un seminario que constituyó una red, a la cual ahora les voy a poner el título, y lo mismo se fue constituyendo paralelamente en términos de publicaciones. Está el libro, que lo podemos mostrar, hay un libro recién salido que no lo podemos mostrar, con publicaciones de investigadores de distintos países que refleja estas cuestiones. Salió un dossier en una revista norteamericana muy recientemente con artículos sobre Argentina, Chile y Brasil. Entonces, nada, hay un proceso de crecimiento del vínculo entre los países que creemos que contribuye a visibilizar aquello que en todos los países había sucedido, que es que las dictaduras se leyeron primero en clave política. Las dictaduras se leyeron predominantemente en términos de confrontación entre fuerzas armadas y militantes políticos y político-militares. Y sin desmentir la importancia de la dimensión política, que por supuesto es central, y cómo poder entender las dictaduras en América Latina si no es en el marco de la Guerra Fría, si no es en el marco de la Revolución Cubana, si no es en el marco de la radicalización política y de los proyectos transformadores de una gran cantidad de corrientes de la izquierda, si no es en el activismo político y social de estas corrientes. Lo que nosotros planteamos desde este conjunto de investigadores y equipos es que esa historia no está completa si no vemos que el activismo político y social tenía una estrecha vinculación con la clase trabajadora. No una vinculación sencilla, en absoluto. Ustedes saben que en la CONADEP se sorprendieron mucho en el 84 porque esperaban encontrar solamente estudiantes, profesores, intelectuales como víctimas de la dictadura, y empezaron a aparecer los obreros. Y no lo podían creer, porque además eran obreros de empresas importantes que habían sido invisibles hasta ese momento y no podían creer la relevancia que esto tenía. Y estos obreros de esas empresas, en verdad, muchos de ellos eran militantes políticos al mismo tiempo. Muchos de los estudiantes eran obreros o eran trabajadores en oficinas. Por lo tanto, la CONADEP empezó trabajando con un esquema de categorización muy rígido, donde uno era o trabajador o empleado, porque además trabajador y empleado no era lo mismo para ellos, o militante político, o estudiante, o profesional, cuando muchas veces era todo al mismo tiempo, digamos. Muchas veces había una superposición de identidades ahí. A esto convocamos a poder mirar la historia de la dictadura no solo en clave política, mirando
estas organizaciones políticas y políticos militares como muy significativas, sino metiendo también la dimensión de clase. Y esto implica no solo la visibilización de los trabajadores en términos de militantes, es decir, la preocupación no era únicamente por la militancia política, sino también por la militancia sindical y económica, sino también implica visibilizar a la otra contraparte, que son las empresas. Y aquí es donde, por eso el título de esta charla era Dictadura, Trabajadores y Empresas, ¿no? Implicaba, si ustedes quieren, incluir la dimensión capital-trabajo en una historia que se contaba únicamente en términos de historia política, ¿no? Las conexiones entre los países fueron muy evidentes en algunas investigaciones que se llevaron adelante, por ejemplo, la investigación en torno al Plan Cóndor. Esta operación concertada entre distintos países de la región, que implicó una alianza represiva en los años 70, que en el pico de su actividad incluyó a 8 países de la región, ¿sí? Y que implicó la detención de prisioneros de un país en otro, el traslado de esos prisioneros, compartir inteligencia por parte de los países. Todo esto fue juzgado, fue trámite judicial en la Argentina. Se hizo un juicio por el Plan Cóndor, donde se incluyeron casos de todos estos países y donde se introdujo documentación de los archivos, de distintos archivos a nivel regional, que permitieron, por ejemplo, detectar la presencia de documentos similares en un país y en otro. Impresionante, permitieron empezar a la articulación en términos represivos. Pero vamos, bueno, eso. Entonces, eso, la cuestión del Plan Cóndor nos permitió entonces ver la importancia de comprender que este es un proceso regional. Tiene particularidades nacionales, es muy importante la investigación en profundidad, hay que tratar de resistir la tentación de las generalizaciones y de las miradas que achatan diferencias, ¿no? Y por eso anclaba muy específicamente mi investigación en un tiempo, en un momento, en un proceso, y claramente parte de lo que trabajamos en particular con Brasil, digamos, el diálogo con Brasil es imposible con la dictadura del 76. Hay que plantearlo con la dictadura del 66 en adelante, 66-73 y 76-83. Son dos dictaduras las que hay que relacionar con el caso brasileño. Entonces, para nada estoy intentando simplificar. Creo que es una historia muy compleja. Pero vemos a partir de la investigación del Cóndor que empezar a tejer una mirada regional tiene un impacto muy importante. Y por eso es que fundamos dos redes de investigación, una sobre procesos represivos, empresas, trabajadores y sindicatos en América Latina, y otra sobre violación a los derechos humanos, a los derechos laborales en la actualidad, ¿no? Que trabaja sobre tercerización laboral y reformas laborales, otro punto en el cual nos habla de la actualidad de estos procesos y de cómo tenemos evoluciones paralelas, digamos, muy parecidas y con características muy parecidas hasta la actualidad, ¿no? Quería, para terminar, ir al tercer punto, que implica muy brevemente decirles dos campos en los cuales esta mirada regional adquiere una relevancia impresionante. Un campo es el estudio de las relaciones sindicales internacionales, otro tema recontra olvidado y muy desplazado en la historiografía, porque implica salir del ámbito nacional para tener que buscar fuentes en otros lugares, tener que ver instituciones que tienen una lógica propia, de las cuales uno tiene que aprender todo. Implica tener que aprender otros lenguajes, no solo en términos de lengua y de idioma, sino de lenguajes institucionales, de qué significan las cuestiones. Implica además tener que mirar a las organizaciones sindicales desde otro ángulo. En ese punto quería contarles que se logró también en los últimos años, a partir de un trabajo muy interesante hecho por algunas instituciones internacionales, por ejemplo, el International Institute of Social History en Ámsterdam, el Instituto de Historia Social. Este es un instituto que tiene muchos archivos internacionales, es probablemente el archivo internacional del trabajo más grande del mundo. Y a partir de ese núcleo, el instituto inició un programa de revisión de la historia del sindicalismo internacional, que implicó publicar sobre la OIT un primer libro que no fuera publicado por la propia OIT, es decir, una historia de la Organización Internacional del Trabajo que permitiera mirarlo desde distintos puntos, que permitiera mirarlo desde Argentina, cómo se vio la OIT desde la Argentina. A mí me invitaron a escribir un artículo sobre OIT y dictadura.
donde yo lo que fui a ver en el archivo de la OIT fue cómo se tramitó el tema de las desapariciones de trabajadores y qué tipo de, para qué sirvió eso, qué fuerzas se movilizaron, quiénes interpelaron a la OIT. Otro núcleo de estudio son las centrales sindicales internacionales. Ustedes saben que hay centrales sindicales durante toda la Guerra Fría. Hubo una central sindical libre, anticomunista, una central sindical comunista, la Federación Sindical Mundial, y una central sindical católica, ¿no? La Confederación Mundial de Trabajadores. Bueno, estas instituciones fueron nucleadores de fuerzas, interpelaron a los países y tuvieron vinculaciones. O el caso de la central norteamericana, la AFL-CIO, que tenía mucha relación con el Departamento de Estado, que tenía mucha relación con la política exterior norteamericana. Larisa justamente estudió la relación y la presencia del sindicalismo libre y de la AFL-CIO en Brasil. Y en todos estos casos, además, se hizo un movimiento muy interesante. Ustedes saben que muchas veces cuando se pensaba en sindicalismo internacional, se pensaba en una imposición desde afuera. Es decir, cómo la política norteamericana intentó modelar el sindicalismo brasileño o el sindicalismo argentino. Y en esta revisión historiográfica lo que se está intentando hacer es ver cómo funciona el ida y vuelta. Sin duda, Estados Unidos tenía un plan, ¿no? Y sin duda, todas estas dictaduras de las que estamos hablando tienen que ver con una política, con una posición geopolítica de Estados Unidos que tiene una intervención activa. En el caso de Chile, financió, sin duda, conflictos muy significativos que terminaron en el golpe del 73. Y en todos los casos de las dictaduras, Estados Unidos tuvo un involucramiento y tiene responsabilidad respecto del desarrollo de la dictadura. En el caso argentino, por ejemplo, hay una cantidad enorme de documentos desclasificados que muestran que dijeron dejen correr el golpe, que sea rápido, no vamos a intervenir, tienen que resolverlo rápido. O sea, la única limitación era el tiempo, no en términos de violaciones a los derechos humanos. Ahora, si eso es cierto, también hay que ver cómo se recibe desde el propio ámbito sindical, cuál es el diálogo que se establece con estas organizaciones sindicales. Porque lo que vemos es que muchos de estos recursos también fueron importantes para la denuncia, para la solidaridad internacional, para el aislamiento de las dictaduras, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta, si ustedes quieren, hay intentos de imposición, pero también hay utilización y hay resignificación. Y todo este mundo de relaciones es incomprensible mirándolo en un solo país. Este es uno de los aspectos que nos une con Larisa y en los cuales, Larisa de hecho escribió un artículo sobre Argentina y Brasil, pensando en los años 60, la dictadura previa argentina, cómo se podía pensar la política de la AFL-CIO y del sindicalismo libre respecto de estos dos países. Entonces ahí tenemos un campo enorme. El otro campo enorme es la visibilización de la responsabilidad empresarial en los procesos dictatoriales. Y esto es muy importante, porque siempre pensamos en las fuerzas represivas, en las fuerzas armadas como sujeto central. Y este Estado estaba profundamente vinculado y atravesado por otras fuerzas que tuvieron involucramiento concreto. Y acá les traigo entonces el caso de una investigación que hicimos en la Argentina sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, sobre estos dos tomos que están acá, que son de César, yo así que solo los muestro y quedan aquí. Es una investigación hecha por 4 instituciones. La institución donde yo trabajo, el área de Economía y Tecnología de Flaxo, un organismo de derechos humanos, el CELS, el programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. Hicimos esta investigación entre el año 2014 y 2015, y esto es muy importante de remarcar, porque ustedes saben que en el 2015 hubo un punto de ruptura fundamental en términos de políticas de derechos humanos, en términos de políticas laborales. El gobierno de Macri implicó un cambio muy significativo en todas estas cuestiones. De hecho, nosotros publicamos este libro una semana antes de la asunción de Macri y el Ministerio de Justicia tenía que imprimirlo al libro y dar, ese era el contrato editorial. Macri destruyó la editorial del Ministerio de Justicia y con la destrucción de la editorial se fue nuestra publicación del libro, y esa edición la están financiando universidades y sindicatos. Una edición gratuita que no se vende y por lo tanto solo se hace con financiamiento de instituciones que quieren reproducir el libro. La hicimos entre el 2014 y el 2015 en directa vinculación con el proceso judicial. Elegimos entrar por casos de empresas, tomamos 25 casos de empresas
sobre los cuales teníamos una acumulación previa de investigación que tenía indicios de responsabilidad empresarial, y lo que hicimos fue hacer un diseño uniforme en investigación, ¿no? Acá, que tiene 4 ejes. Por un lado, analizar el proceso productivo y la trayectoria empresarial. Por otro lado, ver el proceso conjuntivo y de organización sindical. Por otro lado, ver el proceso represivo, cómo operó la represión en esa empresa. Y por último, la identificación de las formas de participación empresarial. Acá tienen las empresas que tomamos, acá están sus logos: Ledesma, La Veloz del Norte, Molino, Swift, Propulsora Siderúrgica, Ford, Mercedes-Benz, Grafa, Fiat, Asinda, Láminas Siderca. Aquí están ubicadas por región, ¿no? El cordón industrial norte y oeste, el cordón industrial sur de La Plata, Berisso y Ensenada, la zona centro de Córdoba, la zona del noreste argentino y la zona del NOA, ¿sí? Para todas esas zonas incluimos empresas, lo cual implica abonar esta lógica de salir únicamente de la concentración en Buenos Aires y en el núcleo productivo. El trabajo fue inmenso. Acá simplemente es una lista de archivos que no voy a revisar, pero está la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Archivo Nacional de la Memoria, pero además archivos económicos, legales, fuentes judiciales. Trabajamos mucho sobre, además, entrevistas ya hechas por investigadores en investigaciones previas y entrevistas que hicimos nosotros especialmente para esto, repositorios de historia oral. Y esto nos permitió identificar muy brevemente, y acá lo van a ver, una serie de prácticas represivas, prácticas empresariales represivas, que involucran una gran cantidad de cuestiones. Desde el secuestro de trabajadores en fábrica, en el 88% de los casos, es decir, casi en el 90% de los casos, los trabajadores fueron secuestrados de sus lugares de trabajo. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas entraron a los establecimientos laborales que tienen guardia, que por supuesto no se puede entrar a los establecimientos laborales, cualquiera de ustedes que quiera ingresar no va a poder hacerlo. Las Fuerzas Armadas ingresaron y secuestraron a trabajadores de los lugares de trabajo. En el 76% de los casos, la información con la que trabajaron las Fuerzas Armadas fue entregada por la propia empresa. Es decir, información clave para el proceso de detenciones fue entregada directamente por la propia empresa. En el 72% de los casos, no solo había estos ingresos de las Fuerzas Armadas para los secuestros, sino que había normalmente permitida una presencia militar en los lugares de trabajo, en algunos casos para el control de los procesos de producción, en otros casos para el amedrentamiento, en otros casos para la revisión de las taquillas, mostrando una relación que se tejió en términos sostenidos, no solo para los episodios del secuestro, sino en términos más amplios. Vemos además una participación de oficiales de Fuerzas Armadas o de seguridad en cargos directivos de las empresas, es decir, un cambio en la composición de los directorios en esta etapa. Y en el 60% de los casos, la existencia de agentes de inteligencia infiltrados, que reportaban tanto a las empresas como a las Fuerzas Armadas. En más de la mitad de los casos vimos presencia, o sea, pudimos probar la presencia de directivos de las empresas en los procesos de secuestro o de tortura. Es decir, en más de, porque el total de las víctimas, no lo dije, son casi 900 víctimas en estas 25 empresas, cantidad de víctimas que va variando en cada una de ellas, pero son 900 trabajadores. Es decir, en más del 52% de los casos hubo presencia empresarial, tanto en términos de esto, lo llamaban, por ejemplo, al punto de entrada, lo llamaban a la portería diciendo que un familiar los estaba buscando y era ahí, en el momento en que hubo entrega de trabajadores en este punto, como presencia en los procesos de detención. Y además hubo en el 48% aportes económicos de las empresas a las fuerzas represivas y en el 40% utilización de vehículos, ¿no? Quería además marcar que, y esto nos quedó por fuera de acá porque es un 25% y lo quería decir aparte, en 5 de los 25 casos que analizamos hubo centros de detención y tortura de trabajadores dentro de las propias plantas, ¿no? Y me voy a referir muy brevemente a un caso que está, que me falta una última termina, a un caso que se está juzgando en la actualidad. Vamos a ver si aparece. Que es el caso Ford. A ver.
Bien, entonces, en 5 de los 25 casos incluso hablamos de un espacio de detención y tortura de trabajadores dentro del establecimiento laboral. Como ven, los fenómenos de los que estamos hablando en términos de responsabilidad empresarial no son responsabilidades intelectuales. No es que los empresarios estaban preocupados por el activismo sindical. Estamos hablando de formas directas de participación empresarial en la represión. Y esto llevó a que tuviera correlatos judiciales. En la actualidad hay un caso muy importante que es el caso de la empresa Ford Motor Argentina, una multinacional, probablemente de las multinacionales más importantes del mundo. Y en este momento hay 2 exgerentes de la empresa Ford que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores y sindicalistas de la empresa, ¿no? Y lo que son, uno de ellos es Pedro Müller, que es gerente de manufactura, y el otro es Víctor Sibila, que es jefe de seguridad, ¿no? Y lo que se está analizando ahora en juicio oral en la Argentina, con testimonios de los trabajadores, pero además con participación de investigadores, hay varios de nosotros que vamos a testimoniar como testigos de contexto en ese juicio, es la responsabilidad conjunta de militares, y en particular Santiago Omar Riveros, y empresarios en el proceso represivo. Es decir, que aquello que se probó en el campo de investigación está siendo analizado en este momento en el campo judicial, ¿no? Entonces, planteaba esto en este sentido, esta evidencia va en línea con todo lo que encontraron para el caso Volkswagen, aquí, el equipo de Neto y el equipo de la Comisión Nacional de la Verdad, y varios investigadores que además están trabajando desde la academia en este tema, coinciden en marcar el caso de Volkswagen, pero además hay una gran cantidad de prácticas en el ámbito rural, en el ámbito de otras empresas que no han sido miradas desde el punto de vista de la responsabilidad empresarial. Por eso creemos que junto con el campo del sindicalismo internacional, el eje de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, es importante poder trabajarlo en conjunto, con una mirada regional que permita ver que no se trata de una empresa. Digo, lo que permitió ver esta investigación es justamente, se confirma el papel central de las Fuerzas Armadas en la represión, pero se agrega la importancia de ver a sus aliados estratégicos en lo que es el conflicto sindical y el conflicto obrero. Y sin duda, estos sectores empresariales fueron aliados estratégicos. Bueno, esto es todo. Quería terminar acá, si podemos escuchar a los compañeros y les agradezco.